si no voy al baño, me va a ganar otra cosa. Ay, está bien, ve al baño. Pero rápido. El Chavo del Ocho es mi infancia, güey. Todavía recuerdo cuando era niño y tenía como 5 discos diferentes que recopilaba los mejores episodios del Chavo, para poder juntarme con mi familia y acompañado de unas ricas tortas de jamón, sentarnos y reírnos por horas gracias al programa número 1 de la televisión humorística. La Chilindrina siendo la más astuta, el Chavo siendo pobre, Doña Florinda con la puchaina bien húmeda por el profesor Girafales, el profesor Girafales siendo maestro informal y ejerciendo la profesión de docente ilegalmente, Ñoño siendo un puto gordo, me quería coger a Patty, entre otros personajes. Aunque mis favoritos siempre fueron el Chavo, Kiko, el señor Barriga, desde que fingió conocer a Don Ramón en sus épocas de boxeador solo para que pudiese quedarse en la vecindad con la Chilindrina, además de llevarse al Chavo a Acapulco al darse cuenta que se quedaría solo en la vecindad. Desde allí se robó mi corazón. Y por supuesto, pero no menos importante, Rondamón, o como me gusta decirle, Ronchatmón. En mi opinión, la mujer es la cosa más estorbosa del mundo. La mujer es chismosa, la mujer es metiche, la mujer es abusiva. Pero bueno, hoy no vinimos a hablar de lo basado que es el Rorro. El día de hoy vinimos a hablar del terror. Y es que hasta una serie como El Chavo del Ocho no se ha salvado de tener su lado más terrorífico. Varios ya debemos recordar el mítico videojuego Dream Fallen, una versión del Chavo del Ocho donde el señor Barriga enloquece y acaba con la vida de todos, impulsado por el grave estado de su hijo Ñoño, el cual pues obviamente tiene diabetes. ¿Acaso no lo viste venir? Impulsado por la desesperación de no poder pagar los costosos tratamientos médicos que requiere la vaca. Pero al darse cuenta del diabético destino que le seguía, decidió adelgazar, se volvió actor de doblaje y ahora se fue a actuar en el programa número 1 de la televisión peruana. Y este terror tampoco se ha quedado atrás en las creepypastas. Sí, entiendo que las chavopastas últimamente están algo manchadas. Bueno, muy manchadas en realidad. Yo sé que no te transmite mucho miedo obras como Chucky vs la vecindad, La locura de Doña Florinda o El Chavo se convierte en Spider-Man. A ver, esto sí da puto miedo, no nos vamos a mentir. Y es que como yo lo veo, las creepypastas del Chavo se dividen en 3 grupos. El primero es el más reducido, donde hay autores que genuinamente buscan utilizar la serie como un punto de partida para una historia que bien puede o no generarte miedo, pero sí busca narrarte una historia interesante, como por ejemplo El Barril Fúnebre y El Chapulín Oscuro, o los espeluznantes shows en vivo que transmitían los imitadores del Chavo. El segundo grupo es el que acabamos de ver, gente a la que burlescamente podemos denominar como escritores, que ni se esfuerzan por contar algo nuevo, ni mucho menos generarte mello. Estos tienen la particularidad de que lo único interesante de sus obras son o el título o la miniatura, nada más. Sin embargo, el tercer grupo, aunque no es mi favorito, debo de decir, considero que captura lo mejor de los 2 anteriores. Son esas historias que son llamativas por su miniatura o por su título, parten de una primicia interesante y aunque la historia después puede volverse una puta mierda, de algún modo consigue generar en ti, mínimamente, incomodidad. Y el día de hoy vengo a traerte ese tipo de creepypasta, cortesía del compa Creepyfake, alguien que ha dado mucho de qué hablar por sus creepypastas. Y aunque debo admitir que me tentó hablar sobre otros trabajos suyos como Tratamiento para el Cáncer, El Chavo Terian o La Detonación dentro del barril, esta terminó siendo la que atrajo más mi curiosidad. Una creepypasta que actualmente, debido a ciertas polémicas, Creepyfake decidió tenerla borrada dentro de su canal, pero que yo he podido conseguir porque soy la puta hostia. Sin nada más que decir, acompáñame causita, porque vamos a adentrarnos en la creepypasta donde el Chavo se detona a un perro. En la vecindad del 1974, el sol de la tarde caía pesado sobre los patios empedrados, como si el mismísimo cielo quisiera aplastar la miseria que se respiraba entre las paredes agrietadas.
Joder, es un poeta. La historia comienza con una descripción muy detallada de la vecindad y de sus habitantes, hablando sobre las risas de los chiquitines jugando por el patio, don Ramón con los ojos hundidos debido al hambre crónico, discutiendo con el señor Barriga porque tendría que deberle un mes más de renta, todo esto siendo presenciado por la Chilindrina. Doña Florinda estaba cerca, junto a Kiko, al cual pues le dice su mítica frase: no te juntes con esa chusma. ¡Aléjate de los pobres, Kiko! No te les acerques, que luego te contagian la pobreza. Ahora, los que ya me conocen saben mi opinión respecto a estas palabras. Ya ni le mueva a Doña Florinda, cuando está basada. Pero yo no puedo reconocer un fact si viene acompañado de la hipocresía. Hipocresía por parte de Doña Florinda. Ya que sí, es verdad que tenían más plata que algunos en la vecindad, pero tampoco es que fuesen clase alta. Simplemente estaban menos jodidos. Quizás si hubiesen ahorrado el dinero en lugar de comprarle 1000 juguetes al cachetes de marrana flaca, de seguro se hubiesen mudado hace años. Retomando la historia, dejando de lado comentarios que no aportan en nada, hablan de cómo el profesor Girafales llega nuevamente a la vecindad para ver a Doña Florinda y deformarla, con la excusa de que tomarán una tacita de café. Doña Clotilde anda maldiciendo a todos como normalmente solía hacer en la serie original, obvio, mientras su gato, Satanás, ronroneaba por sus piernas. Doña Clotilde, desde el 71, barría la entrada con su vestido azul desteñido, murmurando maldiciones mientras su gato Satanás ronroneaba entre sus piernas. Aguanta, ¿Satanás no era un perro? Tenga. Ay, muchas gracias. ¿Que le sirva de cuna a Satanás? ¿A quién? Sí, así se llama mi perrito. Bueno, me entendiste, cholo. Una descripción no muy precisa de cada uno de los integrantes de la vecindad, viviendo en su cotidianidad, sin molestar a nadie. Bueno, excepto molestándose entre ellos. Pero entre la armonía de charlas, risas y demás dinámicas de los residentes de la vecindad, había uno que acababa de salir de su barril, dispuesto a realizar actos no muy fieles al personaje del chavo que todos conocemos. El chavito observó a una perra callejera, la cual estaba husmeando por los basureros del fondo, que asumo la narración se refiere al segundo patio donde está la fuente. El pelaje sucio y los ojos tristes de quien solo busca algo de comida y, si no es mucha molestia, un techo para descansar. El chavo ya conocía a la perra, y es que la había estado alimentando en secreto por días, con pedazos de tortilla y restos de sopa que robaba en la vecindad. Cosa que dice en la narración, pero que es una vil mentira. Los que somos verdaderos fans, chavo lovers, sabemos que el chavo puede ser muchas cosas: pobre, sucio, flacucho, infiel, pero nunca un ladrón. ¿Cuándo has visto a una persona decente en medio de rateros? Pues a Jesús lo crucificaron en medio de 2 rateros. ¡Cine! El Chavo del 8. Pero en fin, supongamos que el chavo robó por un bien mayor, la alimentación de la pobre perrita. Un acto noble por parte del niño, pero como bien dice el ya conocido refrán, boca come, culo paga. Psst, psst. Perrita, le susurra el chavo, incitando a que lo acompañe, y así lo hace el animal, siguiéndolo hasta el apartamento número 8, sitio donde vive el chavo. Porque sí, fake fan, el chavo jamás vivió en un barril, vivía en el departamento número 8, aunque seguro ese sitio debe estar peor que el cuarto de un otaku. Para que el chavo prefiriera estar más en un barril que en su propio hogar, ese sitio debe de estar sucio a una escala apocalíptica. Chavo cerró la puerta detrás de ellos. El cuarto era oscuro, húmedo, con olor a tierra y a pobreza. Efectivamente, el olor a pobreza podía palparse en la habitación. La perrita andaba olfateando el piso, curiosa de por qué se le ha llevado a ese lugar, a lo que el chavo le acaricia la cabeza y se le acerca más, lentamente, para susurrarle: perrito, ya estás en casa, nadie te va a molestar, nadie. Vas a ver. El chavo se deja caer en una esquina de la habitación, mientras la perrita se le acerca con esperanza de recibir más caricias. Y es aquí donde vemos el vil acto del chavo, la verdadera cara de un pobre niño huérfano que vivía aislado de la vida cotidiana de los demás residentes de la vecindad. Alguien que parecía disfrutar jugar al lado de Kiko y la Chilindrina, que se arrepentía de los golpes que podía darle al señor Barriga, que lloraba ante los cocachos de don Ramón por alguna travesura suya, así como con el resto, pero a las finales
había una sola realidad, y es que traer a la perrita al departamento número 8 era solo el principio de una morbosa idea que llevaba planeando hace varios meses. Ahora te daré de mi leche, perrita. La historia, para nuestra suerte, no ahonda mucho en el acto carnal, lo hace de un modo más poético, nada necesariamente explícito, pero sí deja algunas frases que te dejan mucho que pensar. Él siguiendo hablando bajito, calmándola con palabras dulces que sonaban tan inocentes como siempre. La acercó más hasta que sus cuerpos se rozaron en la penumbra. El acto fue lento, deliberado. El chavo se movió con una paciencia macabra, guiándola, uniéndose a ella de una forma que hacía que la perra gimiera bajito, confundida entre el instinto y el miedo. Una vez que culminaron el acto, el chavo yacía satisfecho sin moverse del sitio donde se dejó caer en un inicio, mientras que la perra jadeaba en el suelo, observándolo con unos ojos tristes que ya no reflejaban la misma esperanza de antes, esperanza de haber encontrado a alguien que la ayude. Esto solo será el principio, perrito. Nadie nos va a separar. Nunca. Y así como te lo imaginas, desde ese día, mientras todos seguían viviendo sus vidas en el apartamento número 8, el chavo anduvo dándose el buen lujo con el pobre y posiblemente sucio y callejero poto de la perrita. La historia comenta que el chavo le hizo probar diferentes posturas, el misionero, salto del tigre o salto del perro en este caso. Ve a saber tú de dónde el chavo conoce las posturas sexuales. A veces la montaba desde atrás, otras la ponía sobre él, susurrando promesas de comida y cariño que eran mentiras puras. La vecindad seguía igual, Kiko montando su caballito de madera, doña Florinda montando la longaniza del profesor Girafales, doña Clotilde soñando que Monchito le hace de caballito a ella, Ñoño y el señor Barriga con tiroides, me quiero coger a Patty al chile, Jaimito el cartero anda muerto en su casa y eso es canon. Pero mientras todo seguía igual, nadie sospechaba de los viles actos que tenía el chavito junto al pobre perrito dentro del departamento número 8. Y así duraron semanas tras semanas. Conforme pasaban los días, la mirada del perrito se iba apagando. Comenzó a perder pelo por el estrés y el trauma que debía estar sintiendo, además de tener heridas leves en sus patas al intentar escapar en más de una ocasión de esa prisión a la que el chavo llamaba su hogar. Hasta que un día, en una de las llamadas que el chavo le hacía a la perra para que volviese a entrar a su casa, la perra simplemente no se acercó. Pero era porque no podía. La perra yacía en el suelo, casi inmóvil, de no ser por las ligeras tembladuras que le daba por momentos, como escalofríos. ¿Qué te pasa, perrito? ¿No quieres jugar hoy? ¡Sas! ¡Sas! El chavo le preguntó susurrando. Y que yo llegaba y te penetraba y te cogía y te gustaba. ¡Sas! ¡Sas! La perrita apenas podía levantar la cabeza. La falta de agua, de comida, entre otras cosas, finalmente estaban acabando con su vida. Pero esto, más que dejar triste o arrepentido al chavo, lo molestó. Estaba dispuesto a descalabrarle los cachetes como a Kiko, pero en vez de los cachetes de la cara, serían los cachetes del culo de la perra. Levantó a la perrita y la puso en posición. De igual forma, ella no tenía fuerzas para poder resistirse. Quizás no tenía fuerzas ni siquiera para pensar en resistirse. Quédate conmigo, no me dejes, eres lo único que tengo. Decía el chavo mientras realizaba el acto que haría que la perrita, irónicamente, no se quedase con él. Que lo deje, que ya no sea lo único que tendrá. A ver, el chavo nunca fue un iluminado tampoco. Supongamos que en esta historia el hambre de coito podía más que su limitado razonamiento. Y es que el coito, en esta ocasión, fue más corto que las anteriores veces y la perra ya con suerte respiraba. El chavo, al terminar, se le acercó y le dio un beso en la cabeza, mientras seguía prometiéndole comida, agua, gustos que jamás pudo darle y que no podría intentarlo. Y en la noche, mientras la vecindad dormía,
el pobre animal falleció en sus brazos, en los brazos del chavito. Y a la mañana siguiente la envolvió en un saco y discretamente la enterró lejos para que nadie se diese cuenta. Y en efecto, así fue. Nadie preguntó por la perrita que merodeaba por la basura del segundo patio en busca de agua o alimento. Y días después, la vida siguió igual. Don Ramón siguió dependiendo del guión para poder seguir viviendo sin pagar la renta. Jaimito se andaba mosqueando en su departamento. Doña Florinda caminaba de una forma rara y no podía sentarse bien. Doña Clotilde se dio cuenta que nunca tuvo un gato llamado Satanás, por lo que lo desvivió y lo cocinó para hacerse unos tacos. Todos seguían con sus vidas cotidianas, mientras que el chavo solo existía. Su mirada lucía apagada y cada tanto agachaba la cabeza sin razón aparente. A nadie se le podía pasar por su cabeza que el Chavo del Ocho en verdad había sido el responsable del fallecimiento de un animal que solo tenía la esperanza de encontrar a alguien que pudiese brindarle un hogar, un sitio en el cual pudiese ser finalmente feliz. Mala fortuna la suya al terminar encontrándose con un niño huérfano, corrompido por, no sé, alguna vez haber visto al maestro Longaniza y a la vieja chancluda dándose matraca, porque insisto, si no, no sé de dónde el chavo se sabe más posturas que yo para coger. Y lastimosamente terminase siendo vilmente detonada. Y en el fondo, en ese México de 1974 lleno de pobreza, de deudas y de sueños rotos, la verdadera tragedia no fue solo la muerte de una perra callejera. Fue darse cuenta de que incluso en la miseria más grande, el ser humano puede crear su propio infierno privado, alimentado por la soledad y un cariño que nunca aprendió a dar sin destruir. El chavo siguió viviendo allí, escondido en su barril, esperando. Quizás otro animal perdido, quizás nada. Y la vecindad siguió girando, ajena, miserable y eterna, como siempre. Porque algunas monstruosidades no gritan. Se esconden en silencio, detrás de una sonrisa infantil y un barril viejo, y solo se revelan cuando ya es demasiado tarde. Pues, ¿por dónde empezar? Honestamente esperaba algo más estúpido. Realmente el título no deja mucho a la imaginación. Esperaba una calidad narrativa similar a las creepylouts de Hígado Graso Channel. Ya sabes, el protagonista de mi video, la creepylout más enfermiza que he leído, ve a verlo, cabrón. Y quizás algo mucho más explícito, como la historia de Sweet Apple Massacre. Ya sabes, el de mi video, Sweet Apple Massacre, ve a verlo, cabrón. Pero realmente a escala de perturbación es normalita. Si eres consumidor recurrente de este tipo de historias, podrías incluso considerarlo un vil fraude. La narración es tan estética y simplona que no busca hablar de nada más que del chavo morboseándose un puto perro. Por eso la historia se siente repetitiva y las descripciones de los personajes no encajan con sus personalidades originales, las de la serie me refiero. Lo detalloso que llega a ser la historia le da un toque morboso, es verdad, pero nada del otro mundo, en mi humilde opinión. Ok, Gonchi, entiendo. La historia es querer buscar diamante y terminar encontrando caca, de lo más normie que puede existir en cuanto a las creepypastas morbosas. Entonces, ¿puedes explicarme por qué ha llamado tanto la atención dentro de la comunidad creepypastera? No lo sé, mi amor. Hasta donde tengo entendido, las creepypastas desde siempre han tenido este nicho de gente rara haciendo historias que parecen reflejar fetiches propios o meramente tocar temas que buscan generar controversia. Supongo que para el sector de las chavopastas esa clase de gente no era muy relevante, y si lo era, las historias no tenían temas tan delicados y directos para tratar. El apartamento 745 no es nada. La ira de Don Ramón, más que creepypasta, es una risapasta, hermano. El final alternativo del Chavo del Ocho. Y el terror, ¿qué? ¿Me lo imagino? Pero temas que implican el grumeo, las clases de violín intensivas a menores de edad, siempre ha sido más difícil de escuchar. Y las miniaturas hechas con IA no dejaban mucho a la imaginación. No contento con eso, también hay otras cosas, causita. Y esto te decepcionará, pero el tipo no utilizó IA solamente para las miniaturas. También lo usó para sus historias. ¿Así?
es. Las historias no tenían una narrativa artificial y sin conocer nada de los personajes porque el autor sea malo escribiendo, sino que él usaba la IA, asumo yo en su totalidad, para crear estas historias, haciendo muchas y muchas de ellas en instantes. Sí, causa, una vil y sucia y rastrera granja de contenido. La puta madre, ¿por qué no se me ocurrió eso a mí? Quiero decir, ¡qué asco! Utilizar la IA como una herramienta es una cosa, pero fabricar creepypastas por montón, escritas solo con ChatGPT y pidiéndole que haga miniaturas que resultan ser lo único verdaderamente llamativo de las historias, mientras tienes a otros autores de creepypastas que merecen más reconocimiento por su calidad narrativa, y los lectores no se los dan porque YouTube prefiere recomendar el chavo femboy. Creepyfake, tu constante maltrato al contenido de creepypastas me enferma. Y lo peor de todo es su respuesta a toda la polémica que tuvo. Aunque a día de hoy lo tiene eliminado, Creepyfake publicó en su pestaña de comunidad un testamento intentando dar su perspectiva de todo lo que pasaba con su canal y de lo que algunos youtubers mencionaban respecto a sus creepypastas, donde menciona que su contenido lo hace para molestar, para joder y porque le entretiene ver cómo la gente reacciona a sus historias. Lo hace por mera diversión, no por el dinero, lo cual creo que lo deja peor. Sin embargo, comenta que no es una persona enferma en la vida real, o por lo menos no consume ningún contenido ilegal o prohibido, que no tiene los fetiches oscuros o parafilias graves que parecería tener por sus videos. Y a ver, de momento, Creepyfake 1 de Loud Channel 0, las cosas como son, pero remata su comunicado con lo siguiente: si no les gusta el contenido, está bien, pueden criticarlo, insultarme o tener fama o tener visitas, y si me eliminan el canal, pues haré otro. No me importa que se pierdan las cosas que yo le pedí a la IA, pero que quede registrado. Lo que ven en los videos no define quién soy como persona en la vida real. Y ahora sí, solo para recalcar, queden ustedes si me quieren ver como un ardido, o como que me estoy defendiendo, o si me estoy justificando, o si soy un enfermo, o si solo soy un pendejo que quiere atención o lo que sea. Yo simplemente seguiré viendo lo que suban o digan de mí, y no diré más porque lo que está aquí creo que sería suficiente. Luego de esto, los comentarios eran una oleada de críticas para él por comportarse como todo un edgy hambriado por fama que pensaba que porque canales con, no sé, 13,000 suscriptores, 8,000 suscriptores o 4,000 suscriptores hablaban de él, ya al amigo le tocaría afrontar los peligros de la fama desmedida. Por lo que primero quiso editar su comunicado y a las finales no pudo con el hate y decidió borrar su pestaña de comunidad, así como con el tiempo empezar a cambiar a un contenido de chavopastas más normie y genérico. Yo en lo personal no había escuchado del chico, pero sí de sus chavopastas. Es luego de que Red Bromer hablase del tema que llamó mi atención, y aunque en mayoría todos tienen una opinión clara sobre el tipo, yo debo decir que no le veo lo malo a sus historias. Entiendo que a los mexicanos les pueda doler más que al resto que banalicen la obra más recordada de Chespirito, pero la historia no cuenta nada del otro mundo, en lo personal. Solo puede sentirse más pesada de leer gracias a las palabras bonitas que te coloca Gemini, pero hasta ahí. La miniatura dice: el chavo se detona un perro, y el chavo, pues, se detona un perro. Y ya. Lo que yo genuinamente critico es la hipocresía del tipo. Se quiso vender como alguien que hacía las crepis porque le gustaba, que no le interesaba la opinión del resto y todo lo contrario, que gozaba verlos llorar por criticar sus obras como si fueran lo peor del mundo de las creepypastas. De la envidia de Red Bromer nace la fama de Creepyfake. Y a las finales, el tipo quiso arreglar su comunicado, lo terminó borrando y terminó borrando su historia. Parece que algo de importancia sí le dio. Sus acciones no van acorde con lo que dijo en ese comunicado. Yo en lo personal espero que Creepyfake madure. Estoy seguro que conforme vaya madurando se irá dando cuenta también que sus creepypastas, aunque normies, son cosas edgys de manual, y que puede usar la IA para poder pulir obras suyas que sí puedan ser interesantes de leer y que partan de una primicia propia, de algo creado por él mismo. No defiendo a Creepyfake, me parece bien que haya eliminado la historia, pero escuché por ahí que estaban incitando a que doxeen al chico o que le eliminen el canal. Yo no estoy nada de acuerdo con que quieran tomar medidas tan drásticas con un tipo que a lo mucho es raro, pero no hizo otra cosa además de eso. No se ha metido con nadie y hasta donde sé, aguantó los insultos de otros youtubers que sí se pasaron de llorones con sus historias. Al chile, pinches historias todas culeras. Muérete, pinche puto naco y puto. Te voy a resumir mi
mi México. Y el amigo, hasta donde sé, no insultó ni nada. No seas tan edgy, CreepyFake. Deja de lado ese humor súper oscuro autista. ¡Madura! Y entiende que no debes hacer creepypastas banalizando las figuras de los actores reales del Chavo del Ocho. Mejor banaliza las figuras, pero de los personajes animados. Siempre que quieras hacer cosas que para la gente normal sea considerado raro, utiliza personajes ficticios animados. Y hasta aquí el video, causita. La moraleja del día de hoy: no tengas sexo con perritos y no consumas los videos de CreepyFake. Si quieres ver el canal de un tipo con pocos suscriptores, estancado y que solo sube videos de mierda, sígueme en mi canal secundario. Allí hago reacciones más que nada o hablo de cosas sobre FNAF HS. Sí, FNAF HS. Me encanta FNAF HS. Allí además estoy resubiendo videos que he privatizado de mi canal principal y nunca sabrás por qué los privaticé. Inténtalo, no podrás obtener una respuesta, papi. Si quieres que te revele la respuesta, debes preguntármelo, pero por Instagram. Y seguirme también de paso. Allí puedes ver mi cara, las cosas que suelo hacer en mi día a día. Ah, y también tengo Twitter. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video, guapo. El próximo video ya no es de terror, así que ya no atentaré contra tu cordura. Dejemos de lado el terror y continuemos con la diversión, por lo menos de momento. Mi nombre es Gonchi y nos vemos en un próximo video. Watashitashi wa wakara natsugeru no yakushita Keshite sayonara da to wa iwazu ni Nase nara watashi tashi cha mata utseru daro Kore nara no naru domo